Bueno, comenzamos con números 10. En este capítulo se llama Las trompetas de plata. En este capítulo dice que el Señor habla con Moisés y le dice que se haga con 2 trompetas de plata. Uno para reunir a la congregación, a todo el pueblo, a la puerta del tabernáculo. Y el otro para que se hagan en marcha hacia otro lado. Dice que con un toque de las 2 trompetas llamaba a solo los reyes y los príncipes de cada pueblo para reunirse para hablar con ellos. Y también dice, con un toque de las 2 trompetas da para la reunión de toda la comunidad afuera de la tienda, y cuando se tocaban una sola de ellas era para los jefes y los demás. Después también decía que cuando estén en su tierra prometida y haya una pelea, una guerra, que también podían tocar la trompeta para que Dios los proteja. Y también en fechas de comienzo de año y para cuando había acá está. En fechas solemnes o festivas tocarán las trompetas para anunciar el holocausto y sacrificio de comunión a su Señor. Y después dice que comienza el viaje desde el monte Sinaí hasta Parán. Dice, el día 20 del segundo mes del año segundo, se levantó el santuario donde estaban las tablas del pacto. Se levantó, creo que era una nube, ¿no? ¿Es una nube, no? Sí. ¿El qué? La nube que los guiaba. Es la nube que los guiaba. Sí. Bueno, ese se levantó sobre las tablas del pacto y entonces avanzaron desde Sinaí hasta Parán, donde se detuvo la nube a la que dirigía Moisés. También dice que Moisés, cuando la nube se paraba, Moisés le decía: levántate, Señor, sean dispersos y huyan los que te odian. Y cada vez que se detenía, Moisés le decía: regresa, Señor, a la muchedumbre del pueblo de Israel. Y también dice, cuando los primeros en ir desde el monte Sinaí hasta Parán fueron los escuadrones que comandaban Nazón, que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. La tribu de Zabulón desmontó el santuario, y los gersonitas y maratitas eran los que lo transportaban hasta el siguiente rumbo, que era Parán. Y los siguientes partieron los coatitas, que llevaban las cosas sagradas del santuario, y se paraban antes de ellos en el próximo lugar para, por ejemplo, los que llevaban el santuario, y cuando ellos llevaban las cosas sagradas ya podían instalarse y ponerla ahí. Y los siguientes que marcharon bajo el campamento de Efraín, que comandaba Manasés, y Abidán comandaba la tribu de Benjamín y ejército, y que llevaba banderas y las demás cosas. Y por último partió el campamento de Dan, comandado por Egisier, tribu de Aser y Agirá, llamado Neftalí. Esta era la orden cuando partían o se ponían en marcha. Después dice que Moisés habló con su suegro Orab, creo que se llama, no, Obab, algo así, con él, y le dijo que necesitaban que él siga con ellos hasta el otro pueblo, porque él conocía muy bien dónde podían acampar en el desierto. Y él le dice que no, porque quiere volver con su familia, pero como él era muy necesario porque conocía, Moisés lo tuvo que llevar con él, y así se fueron hasta Parán. Creo que es Bien. ¿Ese fue el capítulo? 10. Bueno, el capítulo 11 habla acerca de que una vez más el pueblo se empezó a quejar con Moisés contra Dios, y el Señor se enojó tanto que
prendió fuego una parte del campamento. Y entonces la gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés intercedió a Dios y Dios paró el fuego y llamaron ese lugar Taberá, que significa incendio, para acordarse de que el Señor se enojó con ellos. El pueblo tenía la provisión, que ya sabemos que el alimento que era el maná, que ya se explicó, eso que caía como junto al rocío, y todos los días, todas las mañanas tenían que ir a juntar ellos, y con eso podían hacer alimento, podían hacer pan. Diferente, cada día era juntar eso, pero todos los días tenían el maná como alimento. Entonces el pueblo se empezó otra vez a quejar porque se habían mezclado con otros pueblos que no se lo debían hacer. Entonces como que se empezaron a contaminar y por eso empezaron a quejarse del maná, de esa provisión. Y se habían mezclado y ellos decían, ojalá pudiéramos comer carne. Y se acordaban de lo que comían en Egipto. Decían, se acuerdan del pescado que comíamos, de las cebollas, del puerro, del ajo, de todo lo que se acordaban como con nostalgia y como que qué lindo que era Egipto por lo que comían, y parece que se olvidaron de lo mal que la pasaban en Egipto. Entonces Moisés escuchó cómo el pueblo lloraba por esto que se quejaban, por lo que querían comer carne, y se enojó porque sabía que a Dios no le iba a gustar esto que estaban haciendo. Y le preguntó a Dios, ¿por qué me obligas a soportar este pueblo que yo ni los engendré, sino que es tuyo, sino que tú me dijiste que los guiara y todo esto? Y encima vienen a pedirme a mí carne. ¿Cómo yo le voy a dar carne de acá? Solo no puedo. Así que si esto va a ser así, le dice Moisés al Señor, quítame la vida, porque yo solo no puedo llevar esta carga. Entonces Dios le dice, reúne del pueblo a 70 ancianos que sean líderes y los lleve a las puertas del tabernáculo y que esperen ahí. Yo bajaré y pondré en ellos una parte del espíritu que hay en ti y ellos te ayudarán a dirigir al pueblo. Y el pueblo, diles que se santifiquen porque mañana van a comer carne. Porque he escuchado que decían que querían comer carne y que estaban mejor en Egipto. Yo les voy a dar carne, pero no solo un día, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, sino un mes entero van a comer la carne que tanto quieren, que tanto piden. Y van a comer tanto hasta que se cansen y les dé asco y les salga por las narices, dijo el Señor. Tipo, quieren carne, tanto extrañan la carne, tanto, ay, qué bien que estábamos en Egipto, ay, es lo que comíamos allá y todo. Bueno, ¿quieren eso? Van a tener eso. Y Moisés le dijo, ¿dónde voy a sacar carne para tanta gente? Como ya todos los números que escucharon antes, bueno, toda esa gente. Son como 600.000 hombres. Y Dios le dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para ayudar? O sea, como que diciendo, ¿estás dudando de lo que yo puedo hacer? Todo lo que ya hice, ¿se va a cortar mi mano? Vas a ver esta palabra cumplirse. Y Moisés hizo lo que le dijo el Señor, reunió a esos 70 ancianos y Jehová descendió en la nube y le habló a Moisés y puso en ellos parte del espíritu que había en él y comenzaron a profetizar y no paraban. Y en el campamento, porque ellos llamó a esos 70 hombres a reunirse en la puerta del tabernáculo. Entonces en el campamento quedaron todos los demás. En el campamento quedaron 2 hombres, Eldad y Medad. Ellos también comenzaron a profetizar y un joven vino corriendo a Moisés y le dijo lo que estaba pasando, como diciendo, allá también hay 2 que están profetizando. Y Josué le dijo que Moisés se pide celoso, o sea, no deje que sigan profetizando. Y Moisés le dice a Josué que no sea celoso ni envidioso, porque ojalá que todo el pueblo tenga el mismo espíritu y ojalá que todos estén profetizando. Así que lo ubicó a Josué también por esa acción que tuvo. Y bueno, luego de esto llegó lo que tanto quería el pueblo. ¿Qué quería el pueblo? Carne. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte y ese viento trajo muchas codornices y la lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que podían estar más de un día entero juntando y podían amontonar como más de 1 metro llenos de codornices, llenos de aves que el Señor mandó y cayeron ahí.
Y la gente no terminaba de comer antes que me estén masticando, o sea, tenían la carne entre los dientes, que Dios se enojó y los castigó y muchos murieron por esa causa. Y llamó el nombre de ese lugar Kibrot Ataba, que significa tumbas de los codiciosos. Y desde allí partieron a Acerot. Así que bueno, ahí ven que tanto querían, tanto se quejaron contra la provisión de Dios, el alimento que el Señor le mandaba, y tuvieron esa consecuencia. Querían eso, bueno, tomen, pero también eso de querer pedir más de lo que el Señor le estaba dando, o aún mezclándose con otros, y bueno, y se acordaban, quizás como que si fuese que en Egipto estaban bien, se acordaban con eso de que querían comer carne y se cansaron del maná. Y los quiero llevar a un salmo, el Salmo 78, verso 17. Que dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan y dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, Jehová se indignó y se encendió el fuego contra Jacob, y furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Y el verso 26 dice: movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los demás, a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Así que bueno, este salmo que habla de la fidelidad y la infidelidad del pueblo hacia Dios, lo que querían, lo que su capricho y lo que el Señor hizo con el pueblo. Bueno, el capítulo 12, terminamos el capítulo 11 de las codornices, habla acerca de que María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra el siervo del Señor. María y Aarón hablaron mal contra su hermano porque se había casado con una mujer de otro pueblo, el Señor había dicho que no se mezclen. Bueno, Moisés lo hizo. Pensé que alguien lo iba a nombrar, o sea que ya que estaba antes escrito, pero sabía que no. No era hebrea, sino etíope. También pero, en la reina... Pero Moisés pecó ahí. No, yo pensé que lo iban a nombrar los grupos anteriores, pero no. Acá dice, se casó con alguien que no era hebrea. En la reina hebrea dicen con una mujer cusita. Acá en esta versión dice etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios no le ha hablado solo a Moisés? ¿Por qué a nosotros tampoco nos habla? Como que tuvieron celos, envidia de que Dios le hable a Moisés y no a ellos. Y Dios escuchó esto que estaban murmurando sus hermanos contra Moisés y se molestó, porque el Señor dice: Moisés es la persona más mansa que hay en el mundo, que hay en ese pueblo, es la persona más humilde. Entonces Dios lo llamó y le dijo que los tres vayan al santuario. Sin que no le dijo nada antes, sino que solamente le dijo: vayan al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y la puso en la entrada de su santuario y los llamó a Aarón y a María, y cuando se acercaron le dijo: óiganme, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decir algo por medio de un profeta, les hablo por medio de visiones y de sueños, pero con Moisés, que él es más fiel que todos los servidores, y hablo cara a cara. Y a él le digo cosas claramente y dejo que él me vea. Como que ahí vi algo de eso, como preferido. Como que era preferido Dios, como que sí, yo quiero hablarle a alguien me puedo dar un sueño o alguna visión, pero con Moisés sí, yo dijo que hablo cara a cara. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso toda blanca como nieve. Y Aarón vio a María, su hermana, así, y le dijo a Moisés: perdónanos, por favor, que no nos castigues con este pecado, porque lo que hicimos fue una tontería, perdónanos. Y la piel de María está deshecha como la de los bebés que son abortados.
A bebés que mueren antes de nacer, como que él dio esa referencia que tenía la piel así. Por favor, pídele a Dios que la sane, que esto no le pase, no le siga mal a ella. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le dijo que bueno, que le iba a sanar, pero que tenía que cumplir esos 7 días de purificación, como lo hemos estudiado antes. Cuando alguien tenía lepra, tenía que apartarse, aislarse 7 días para ser purificada. Así que durante esos 7 días estuvo con esa condición apartada y después sí fue sanada. Y bueno, como que vio esa vergüenza por haber hecho eso, por haber murmurado. Y María estuvo 7 días así, y después de allí estaban en Acerot, después lo que había pasado en ese lugar con los ancianos, todo fue en ese lugar, pasó lo de María, y hasta que no pasaban esos 7 días, iban a estar ahí quietos. En Acerot pasaban los 7 días y partieron hacia el desierto de Parán. Yo tengo una pregunta. ¿Moisés se volvió a casar o es la misma mujer con la que se había casado? Se volvió a casar, porque tomó una mujercita. ¿Pero dijo que pecó? ¿No? Pero hizo, porque se enojaron contra Moisés porque tomó una mujer que no era hebrea. Y después como que no se nombra más eso, ¿no? Como que ya no toma una transferencia. Es raro. Pues yo estoy seguro que alguien va a nombrar que Moisés hizo esto. Bueno, así que bueno, estos fueron nuestros capítulos. Finalmente ha llegado el día en que la nación levantará campamento y se dirigirá a Canaán. El sonido de las trompetas de plata del heraldo. El viaje comienza, el enorme campamento se prepara para la marcha. El largamente esperado viaje ha comenzado, pero no pasa mucho tiempo y la gratitud se convierte en mal humor. Refunfuños, el pueblo se queja de la dieta diaria de mamá y expresa de maná. No, vale, De los anteojos. ahí dice maná. No, es que yo... Encima todo continúa, pero es porque tiene un montón de signos. Sí, Coma, por eso. Tiene exclamación, todo. Bueno, la dieta diaria de maná y expresa los celos acerca del liderato de Moisés en medio de la milagrosa previsión, que hay una persistente queja hasta que el último de los castigados israelitas llegue a Cades Barnea, en la misma frontera de Canaán. Los israelitas habían roto con dificultad el campamento cuando empezaron a quejarse acerca de la provisión de Dios del maná. Al escucharlos decir esto, tú pensarías que ellos habían dejado el paraíso de Egipto, pero su provisión era más costosa que su retroposición, por cuanto ellos olvidaron la promesa de Dios de una bendición futura. Jamás fue la intención de Dios que sus hijos pasaran el resto de sus días comiendo maná en el desierto.